Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahorita nada más vamos a empezar que la doctora Paulina se conecte y empezamos. Listo. Doctora Paulina. Hola, Dora. Hola, doctor Homero. Hola, doctora Paulina. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por este tiempo, que yo sé que octubre está lleno de actividades y de eventos y pues gracias por aceptar esta charla. No, yo encantada. Muchísimas gracias al contrario por la invitación y pues vamos a ver qué tal nos va con toda esta serie de preguntas que tenemos programadas. Excelente. Bueno, primero quería presentarte porque tenemos ya algunas personas que se están conectando y para que te conozcan. La doctora Paulina Herrera es egresada de la especialidad de ginecología y obstetricia de la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente realizó un fellowship en mastología en el Tecnológico de Monterrey. Durante su entrenamiento participó en más de 150 cirugías en pacientes con cáncer de mama y asimismo realizó diversos trabajos en congresos nacionales e internacionales. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Mastología y actualmente es directora de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer en la Mujer de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Y tienes tu consulta privada en el Hospital Ángeles. ¿Es Así así? es. Pues bienvenida a este espacio, doctora. Y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias. Bueno, No, para hombre, muchas gracias empezar, a ti. este, todas las personas que tengan dudas sobre lo que vamos a platicar, por favor, pónganlo aquí en los comentarios y al final respondemos la doctora les va a responder las dudas. Entonces, para empezar y poder hablar ya a profundidad de los tratamientos más a la vanguardia que hay, primero yo quisiera que nos dijeras como en un lenguaje muy simple, ¿qué es el cáncer de mama y cómo se diagnostica el cáncer de mama? Bueno, mira, para empezar, pues el cáncer de mama nosotros sabemos que es una enfermedad heterogénea que si bien inicia en la glándula mamaria, nosotros ahorita ya la consideramos como una enfermedad sistémica porque puede haber células circulantes, pues obviamente en todo el cuerpo. A diferencia de las enfermedades benignas, el cáncer de mama tiene la capacidad de dar una enfermedad a distancia. ¿A qué me refiero con esto? Es una enfermedad que inicia en la glándula mamaria, pero puede dar problemas en el hígado, en el pulmón, en el cerebro, en el hueso, pues prácticamente en cualquier órgano. Y pues básicamente nosotros podemos como clasificar, por así decirlo, al cáncer de mama en dos. En una que es el subtipo histológico y otra que es ya el subtipo molecular. Eh, y la principal diferencia que hacemos nosotros en la cuestión del subtipo histológico es cuando le decimos que el cáncer de mama es un cáncer in situ, que el cáncer in situ, la diferencia con el cáncer invasor es que no ha roto la membrana basal, entonces por ende un cáncer in situ no tiene la capacidad de dar enfermedad a distancia. Es como, pues es ampliamente conocido como el cáncer encapsulado, ¿no? Casi le Claro. dicen, es que el cáncer está encapsulado, está localizado nada más en la mama, pues si no tiene esa capacidad, no ha adquirido Ujú. esa capacidad de dar enfermedad a distancia. Y Okay. luego ya el cáncer invasor es cuando ya se rompe la membrana basal y cuando ya el cáncer puede dar algo de invasión, pues de manera inicial a los ganglios linfáticos y posteriormente a otros sitios del cuerpo. Y aparte de esta clasificación histológica, que ya la mayoría entra en una clasificación de tipo no específico, porque no cumplen con algunas características celulares muy particulares, luego ya entramos a la división del subtipo molecular. Y la división del subtipo molecular, pues ya es cuando nosotros podemos decir, oye, pues el cáncer es sensible o no receptores de estrógeno, está o no amplificado el gen la proteína del HER2, o de plano, si ninguno de estos anteriores que acabo de mencionar está positivo, pues es un cáncer que le llamamos triple negativo. Ok. Y en la
actualidad, perdóname, en la actualidad, ¿qué es lo que más nos importa? Pues el subtipo molecular, porque ya ahorita hay mucha terapia blanco específicamente para estos subtipos de cáncer. Ok, perfecto. Ahora, estos dos tipos de cáncer, ¿cómo se diagnostican? O sea, ¿es el mismo proceso? Sí, todos los cánceres de mama tienen el mismo proceso. O sea, aunque nosotros tengamos una mamografía que nos dé un riesgo muy elevado o el más elevado, que es la clasificación del BIRATS 5 por mamografía, nosotros no podemos decirle a ninguna paciente que tiene cáncer hasta que no hagamos un procedimiento que se llama biopsia. Okay. La biopsia cerrada o la biopsia percutánea es lo que hace el estándar de oro para el manejo del cáncer de mama. O sea, no se hace el diagnóstico de cáncer de mama, perdón, en quirófano, no se hace con mamografía, no se hace con palpación. O sea, siempre tenemos que tener una muestra de tejido para analizarla en una laminilla y ya ahora sí revisar las células y decir efectivamente esta paciente tiene un diagnóstico de cáncer. Ok, o sea, hasta que se haga la biopsia. Sin eso no se puede dar un diagnóstico. No, así es. Y luego ya una vez teniendo el diagnóstico, nosotros revisamos estos marcadores que te comento, que son receptor estrógeno, progesterona, HER2 y un índice de proliferación que se llama KI67. Y ya con eso ahora sí tenemos la clasificación completa, que es como habitualmente le explicamos a las pacientes, que tenemos el nombre y el apellido del tumor. Okay. Y con el nombre y el apellido del tumor y la etapa clínica, o sea, el tamaño del tumor, el estado de los ganglios linfáticos y si hay presencia o ausencia de enfermedad en otro sitio, ya ahora sí colocamos a la paciente o a el paciente en una etapa clínica y en una etapa pronóstica y de ahí empieza ahora sí toda esta cuestión del abordaje terapéutico. Ok, doctor. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de RATS 4, RATS 5, es cuando son los resultados que te dice la mamografía, ¿verdad? Ahí te dice este número, ¿no? Sí, todos los estudios Uh-huh. de imagen de mama, o sea, mamografía, ultrasonido, resonancia de mama, dan la misma, se clasifican de la misma Ok. manera en BIRADS. Ajá. Y el BIRADS lo único que hace es darnos a nosotros una probabilidad de que esa lesión sea benigna o sea maligna. O sea, Ok. la clasificación del BIRADS va desde el 0 al 6. Ok. Entonces, empezando con el 0, el BIRADS 0 es un estudio que es incompleto, o sea, el médico radiólogo no nos puede decir a nosotros, ¿sabes qué? Eso está bien, no está mal, Uh-huh. simplemente no sé, me falta más información para poder Ok. clasificar a la paciente. El BIRADS 1 y el BIRADS 2 son hallazgos benignos. Ok. El BIRADS 3 tenemos un 98-99% de probabilidad de que sea benigno y es por eso que se vigila de manera semestral, que para nosotros semestral pues Ok. es a corto plazo. Uh-huh. Y ya cuando entramos al BIRADS 4 o al BIRADS 5, ahí es cuando siempre debemos de hacer una biopsia de mama para descartar la presencia de un cáncer. El BIRADS 4 todavía se subdivide en A, B y C y luego el 5, entonces el 5 se vuelve ya la probabilidad más grande o más alta de que Uh-huh. esa lesión sea un cáncer de mama, que es arriba del 95%. Ok. Y en las pacientes que son muy poquitas, que tenemos nosotros con una clasificación de BIRAT 6, es una paciente que ya tiene un diagnóstico de un cáncer de mama y le pedimos estudios de mama adicionales. O sea, Ok. por ejemplo, tenemos una paciente que le hacemos mamografía, ultrasonido, sale un BIRAT 5, le hacemos una biopsia, sale un cáncer de mama y le pedimos una resonancia de mama. Pues el BIRAT de la resonancia de mama va a decir, es un BIRAT 6 porque la paciente ya cuenta con el diagnóstico y estamos pidiendo este estudio adicional. Ok. O en una menor proporción, como a veces sucede y a nadie nos gusta, pues la paciente que por alguna razón se opera sin tener estudios de imagen y pues al final de la línea resulta que la operaron de una lesión palpable o no Uh-huh. sé, cualquier situación, resulta que tiene un diagnóstico de cáncer obviamente inesperado tanto para el médico como para ella Ok. y de ahí se empieza todo el abordaje al revés. Ok. Entonces, esas pacientes son las que entran en el diagnóstico de BIRAT 6. Ok. Así es. Y, por ejemplo, cuando hablas de tapas, es Ujú. diferente hablar de BIRATS. Sí, O sea, etapas, ¿tú cómo las se consideran, vaya? ¿Es del bueno, uno al mira, 4 del uno cómo es?
Sí, esa es una súper buena pregunta porque luego a veces las pacientes con una mamografía BIRATS 4, mamografía ultrasonido, que dicen es que tengo un BIRATS 4, ya automáticamente lo traducen a tengo un cáncer etapa 4. Okay. Y eso, pues estamos hablando de una situación que no es cierta, como ya lo dijimos en múltiples ocasiones, el diagnóstico de cáncer no se hace con mamografía, se hace mediante una biopsia. Okay. Entonces, hasta que no tengamos una biopsia confirmando el diagnóstico, no podemos hablar de una etapa, ¿sí? Okay. Entonces, ya una vez que nosotros tengamos el diagnóstico de un cáncer de mama, este es tu examen inmunohistoquímica que nos da el subtipo molecular. Ahora sí, ya entramos a una clasificación de acuerdo al tamaño del tumor, al estado de los ganglios linfáticos y si hay o no enfermedad en otro sitio. Esa Okay. es una clasificación que se le llama TNM y que es, o sea, en inglés, tumor, nodos linfáticos y metástasis. Entonces, ya con esta información del tamaño del tumor, el estado de los ganglios y si hay o no enfermedad a distancia, ya podemos decir una etapa clínica. La Okay. etapa clínica es solamente hay 5 etapas. Es la Okay. etapa 0, 1, 2, 3 y 4, donde la etapa 0 es el cáncer in situ que estábamos hablando al principio, que no tiene la capacidad de dar enfermedad a distancia, por eso se le conoce como una etapa 0, y estamos hablando que los cánceres in situ, pues bien diagnosticados y bien tratados, pues el pronóstico es excelente. O Y sea que luego desde ya, el principio que se detecta, desde así es, ahí, haz de cuenta que es 99% que se va a curar. que se va a curar, Ok. exactamente. O sea, prácticamente le estamos diciendo a la paciente, pues este cáncer o esta enfermedad no tiene capacidad de dar enfermedad en otro sitio. Ok. Entonces, con el adecuado tratamiento y la adecuada vigilancia, pues todo debe salir bastante favorable. Ok, Mane. Y luego ya entramos a la etapa 1, que todas estas etapas tienen sus subdivisiones, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, B, C y 4. Ujú. Y en el cáncer de mama solamente existe una etapa 4. En otros tipos de tumores todavía la etapa 4 se puede dividir en etapas 4A, 4B, etcétera, pero en cáncer de mama solamente es presencia o ausencia de enfermedad en otro lado. Ok. Entonces, cuando tenemos nosotros las pacientes con un diagnóstico de cáncer de mama en etapa 4, tristemente no es un cáncer que le podamos decir como que, ¿sabes qué? El plan terapéutico es para curar a la Ujú. paciente, pero porque pues ya el cáncer ya se nos salió de las manos, ya no está en el sitio de origen, pero no porque sea un cáncer que no es curable, quiere decir que es una enfermedad no tratable. O sea, hay muchísimos tratamientos que podemos, como quiera, darle a las pacientes independientemente de la etapa clínica. Ok. Y por ejemplo, doctora, si una persona está en la etapa 1 y 2, más o Uh -huh. menos, o sea, ¿qué porcentaje tienen de estadística que sea curable? Que también nos dé una idea a nosotras las mujeres de decir, oye, pues voy todos los años a hacerme mi mamografía, a hacerme la exploración, porque si yo lo detecto en estas etapas, es muy probable que no me tengan ni que hacer quimio, ni me tengan que hacer radio, que no me tengan que quitar el seno, etcétera. O sea, como, ¿cuál, o sea, las posibilidades, cómo están las estadísticas? Pues mira, las estadísticas siempre van a ir en relación a, es que ya no es nada más, o sea, como ahorita interviene tanto en la cuestión del tratamiento integral de las pacientes, que se me hace muy complicado, sí está escrito la cuestión de las etapas clínicas, pero lo más importante es que no es nada más la etapa clínica de la paciente, sino la manera en la que se trata. O Okay. sea, porque podemos tener una paciente que recibe todo el tratamiento que debe en una etapa 3 y le va a ir exactamente igual a esa paciente que una paciente con un cáncer en etapa 2 que la trataron fatal. O Okay. sea, que está mal diagnosticada, que está mal abordada, que se hicieron las cosas al revés, pues esa paciente no va a tener el mismo beneficio oncológico que una paciente con una etapa más avanzada, donde se le dio un all-in de todos los tratamientos nuevos. Okay. Entonces, creo que eso ahorita, en la actualidad, está teniendo mucho más peso. El tratamiento ya dirigido, la quimiosensibilidad en vivo, o sea, muchísimas cosas que estamos ahorita ya ofreciendo como tratamiento a los pacientes que tiene Okay. mucho más peso que la etapa clínica, ¿sí? Ok. Y por ejemplo, de esos tratamientos siempre escuchamos, ay, la quimio, las radiaciones, la terapia tomada. Ahorita, ¿cuáles son los tratamientos, lo más moderno que se está ofreciendo aquí en Nuevo León? Y que también no tiene riesgos o efectos secundarios para las mujeres con cáncer de mama.
Pues mira, está muy difícil ponerle que un tratamiento no tiene riesgos porque realmente corremos un riesgo en cualquier tipo de fármaco nuevo o terapia nueva que se otorgue a las pacientes. Pero ahorita lo que estamos haciendo es, pues te digo, tratando ya de una manera muy particular estos nuevos subtipos de cáncer de mama. O sea, ahorita estamos apostándole mucho, traemos como este eslogan, ¿verdad? De less is more, o sea, entre menos hagamos por la paciente, por así decirlo. Antes era de que todas las pacientes mil quimio, todas las pacientes cirugías súper extensas, a todas las pacientes se radiaban de la misma manera, todas eran así 50 Grays en 25 fracciones, y ahorita estamos viendo que entre menos tratamiento damos, la sobrevida y el pronóstico de las pacientes es exactamente igual o mejor. Ok, muy bien. Entonces, ¿hacia dónde pudiera yo como enfocar esto? Decir, ¿cuál es lo más nuevo en el tratamiento de cáncer de mama? Es, número uno, pues el tratar la biología tumoral, el ver a la paciente en todas sus esferas, o sea, tiene hijos, no tiene hijos, desea hacer la preservación de óvulos o de embriones, la paciente está bien en su esfera emocional, nutricional, y ahora sí la etapa clínica y la etapa pronóstica. Ok. ¿A qué es a lo que le estamos apostando? Antes decíamos que, bueno, todavía se dice que los cánceres de mama de los subtipos HER2 o triples negativos son los cánceres más agresivos, Ujú. pero la realidad es que también al ser los más agresivos son los mejores respondedores a la quimioterapia. Ok, Entonces, ahorita mucho de lo que se está haciendo es apostarle a la quimioterapia, o sea, antes de la cirugía, ok, aunado que se reduce el tamaño del tumor y nos permite a nosotros como cirujanos hacer cirugías menos extensas. ok, Ahorita lo que estamos, o sea, en el área en la que se está indagando más en cirugía de mama es hacer menos cirugía axilar. O ok, sea, ya la cuestión de la conservación del seno, o sea, sí, obviamente es súper importante, pero es algo que como que ya aprendimos que a las pacientes les va mejor cuando conservamos el ok, seno. Ahora lo que le estamos apostando es hacer menos cirugía axilar cada vez, ok, porque sabemos que las pacientes pues que son candidatas a quimioterapia y que la reciben con esos medicamentos biológicos antes de la cirugía, pues vamos a poder nosotros hacer menos cirugía axilar. O sea, sabemos que a mayor cirugía que hagamos en la axila, pues mayor morbilidad de la paciente, mayor ujú, dolor, mayor limitación de los rangos de movimiento del hombro, mayor riesgo de linfedema. Y a la par, pues obviamente si es una paciente que es una gran respondedora, pues obviamente sabemos que si había alguna célula que estaba circulando por donde no debía, pues así como responde el seno y así como responde la axila, pues va a responder en otro sitio. Entonces al final de la línea, el periodo libre de progresión y la supervivencia global de la paciente, pues va a ser mejor porque ya tenemos como esta quimiosensibilidad en vivo en la que nosotros nos damos cuenta que el tumor, por así decirlo, se borró de la glándula mamaria ok, al recibir el tratamiento con quimioterapia. ok, perfecto. Doctor, y por ejemplo, cuando hablamos de quimioterapias, muchas supervivientes llaman a las quimios blancas, quimias rojas. ¿Nos podrías platicar un poco de esto? ¿Por qué se diferencian? Y unas dicen que son más pesadas que otras. ¿Qué son este tipo de quimios? La principal diferencia es en el tipo de medicamentos. Las quimios rojas son unos medicamentos que se llaman, contienen unos medicamentos que se llaman antraciclinas, y las quimios blancas, pues no, son otros medicamentos, como por ejemplo los taxanos, a otra familia completamente de medicamentos. Okay. Y las antraciclinas tienden a dar un poquito más de toxicidad. Entonces, por eso las pacientes los refieren como, pues son las más pesadas. O sea, son las más pesadas, se sienten con un poquito más de cansancio, tiene mayor efectos secundarios, es con las que pues principalmente se les cae el cabello a las pacientes. Okay. Pero pues bueno, ahora lo que estamos haciendo es con estas terapias nuevas, pues intentar dar menos antraciclinas, ¿verdad? O bueno, no nosotros, los oncólogos médicos, porque ya ahorita estamos viendo que las terapias nuevas pues están actuando en partes muy específicas del tumor, Ok, inhibiendo pues su replicación. ok, perfecto. Muy bien. Em, Ahorita que vemos todo el impacto que tiene la inteligencia artificial, ¿de qué manera está impactando y cómo están utilizando a favor la inteligencia artificial en el tratamiento y diagnóstico del cáncer de mama? Mira, esa es una súper pregunta. Hace unos días estuve en Ciudad de México con un excelente doctor de aquí de Nuevo León que justo tocó este tema de la inteligencia artificial en cáncer de mama y la verdad es que es algo súper interesante.
O sea, él, que es experto en este tema, nos resumió 3 artículos, que son de los que pues, yo te voy a hablar el día de hoy. Uno es de la inteligencia artificial para la lectura de mastografías. O sea, hubo un estudio muy grande en el que se incluyeron 80,000 pacientes y la inteligencia artificial demostró un punto más en la tasa de detección de cáncer de mama que la doble lectura por médicos radiólogos de la mastografía. Entonces, la inteligencia artificial en la lectura de mamografía pudiera ser un gran aliado para nosotros porque sabemos que la frecuencia y los números de casos de cáncer de mama van en aumento y pues prácticamente el crecimiento de los especialistas pues sigue a un ritmo menor de lo que realmente estamos necesitando los servicios. Entonces creo que por ahí pudiera irnos bastante bien. Pero pues obviamente todos los estudios que se hacen a lo largo de todo el mundo pues tienen que tener una validación en la población mexicana y todavía no estamos ahí, pero pues es algo súper prometedor. Otra cuestión de la que se tocó el tema de la inteligencia artificial es de la lectura de las laminillas, o sea, que la lectura de las laminillas de las biopsias ya lo hace la inteligencia artificial también demostrando muy buenos resultados, pero pues obviamente sabemos que esto pues también es algo que va creciendo y pues sustituir a los médicos patólogos al igual que a los médicos radiólogos es algo que todavía falta mucho, pero bueno, y no queremos que suceda, o sea, definitivamente esta parte humana pues es imprescindible para el diagnóstico, pero bueno, pues está creciendo la inteligencia artificial, sobre todo en estas 2 ramas, que es la patología y la radiología. Y otro punto súper importante es que hay ahorita como artículos que hablan de la inteligencia artificial para determinar la quimiosensibilidad de las pacientes. O sea, hay un estudio que se hizo ya, que se hace muy grande y este estudio lo que hizo fue como, pues obviamente lo que está muy complejo que pasa en México, porque se ponen pues la base de datos de todas las pacientes, haz de cuenta los datos del expediente electrónico, con los datos de la biopsia, con cómo le fue a la paciente, si era o no portadora de una mutación genética, el índice de masa corporal, estilo de vida, todo, y pues la inteligencia artificial crea un algoritmo para saber el tipo de respuesta que va a tener la paciente, como para saber si vale la pena o no darle ciertos tipos de tratamiento. Pero obviamente para que eso lo podamos traspolar aquí a México, pues está todavía difícil, no lo veo imposible, pero pues sí, pero todavía nos pronto queda mucho para trabajar. Como en 1 año, 2 años, ¿no? No, Pues, no, yo creo que largo todavía plazo. mucho más, sí, a largo plazo, exactamente, porque el estandarizar pues la atención de las pacientes es algo muy complicado, pero pues bueno, estamos intentando hacerlo. Okay. Es que a lo mejor también el problema que tenemos es que ya que tienen el cáncer de mama es cuando la tocamos y a lo mejor deberíamos de hacer más campañas como de cómo reducir el riesgo, los riesgos o las probabilidades de tener cáncer de mama, porque pues cualquier mujer puede tener, inclusive los hombres, pero si reducimos los riesgos, pues ya no habría tanto, tanto, tanta enfermedad, vaya, ¿verdad? Sí, la verdad es que eso que tú estás mencionando tienes toda la razón. Aquí la única cuestión con el cáncer de mama es que hay factores de riesgo que nosotros podemos modificar y otros factores de riesgo que no podemos modificar. Ya lo que, por ejemplo, no podemos modificar nosotros, pues es estar en la edad de riesgo, o sea, el estar, pues obviamente, creciendo, ¿verdad? El hecho de ser mujeres. Y hay otras cuestiones que pueden tener algún impacto, como por ejemplo la edad del primer hijo, la lactancia materna, y hay cosas que todavía pues nos ha costado mucho el intentarlo modificar. Entonces hay pacientes que dicen, es que entonces como ya tuve un hijo a los 35, quiere decir que me da cáncer de mama. Pues no, o sea, si comes bien, haces ejercicio, no fumas, no tomas, no te desvelas, mejoras, no sé, el sobrepeso, obesidad, no tienes una mutación genética, que es algo que tampoco podemos modificar. Entonces, creo que es tanto lo que influye en el cáncer de mama que encontrar como la fórmula perfecta para poder decir, sabes que si seguimos estos 2, 3 pasos ya no nos va a dar cáncer. No, yo creo que más de uno aquí de los que nos está escuchando podemos decir, oye, pues sabes que yo conozco a una mujer joven que dio lactancia, que era triatleta, que hacía un chorro de ejercicio, que no fumaba y que tiene diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, se me hace complicado,
Pero donde sí creo yo que nosotros debemos como de sumar nuestros esfuerzos es, número uno, saber que el 95% de los casos de cáncer de mama son multifactoriales. O sea, no porque tengamos, o no porque no tengamos más bien familiares con antecedentes de cáncer de mama, quiere decir que nosotros no vamos a tener. O sea, el 95% de los casos ocurren en pacientes que no necesariamente tienen un riesgo como muy latente de padecerlo. Solamente el 5, en alguna literatura, el 10% de los casos de cáncer de mama son causados por una mutación genética que ahora sí le podemos llamar como un cáncer de mama hereditario. Okay. Entonces, como que sí tenemos que hacer un énfasis súper importante en decir, oye, si tú sientes, ves, palpas, alguien se da cuenta, levantas la mano, un surco, un hundimiento y ves algo que no es normal, acude a consultar. O sea, yo creo que todos los que nos dedicamos a ver pacientes con cáncer de mama tenemos el típico caso de una paciente de que es que como yo no tengo antecedentes y no me dolía, pues de seguro no es nada y pues tengo un año con esta lesión, no me vengas a decir que ahora el cáncer está en el hígado. ¿Sí me Claro, explico? De que pues es claro. que ya tenemos un año donde tu cuerpo te está diciendo ve a consultar, ve a consultar, ve a consultar y tú dices, no, pues déjame esperar el siguiente ciclo porque de seguro es porque ya me va a bajar. Pues igual y no. Okay. Entonces, ahorita nosotros estamos haciendo la mayoría de los diagnósticos de cáncer de mama por signos clínicos, o sea, no por mamografía de tamizaje. Es Okay. algo que tenemos que trabajar mucho en ello y decir, bueno, pues lo ideal sería que todas las mujeres hiciéramos el diagnóstico por mamografía y pues así podemos decir, si nosotros tratamos bien a una paciente con un cáncer en etapa temprana, pues a la paciente le va a ir espectacular. Exacto. Pero, pero tristemente no es así. Y tristemente los diagnósticos no siempre se hacen de la manera que debieran. Okay. Entonces nos llegan muchísimas pacientes ya operadas donde existe algo de la disminución del máximo beneficio oncológico. O sea, la persona que la opera sin tener un diagnóstico y la paciente resulta que tiene un cáncer de mama, le quitamos todo el beneficio de lo que venimos platicando ahorita de las terapias blanco, de la quimioterapia en adyuvante, de la quimiosensibilidad en vivo, y luego todavía por ejemplo, cuando nosotros le damos quimio a una paciente y la operamos, si queda cáncer residual, hay indicaciones terapéuticas de medicamentos para las pacientes que les queda cáncer después de la quimioterapia. Okay. Entonces, todo ese máximo beneficio desaparece por el hecho de correr a hacer diagnósticos en quirófano, hacer mastectomías radicales modificadas después de si sale positivo el tumor. Entonces, pues eso es algo que todavía tenemos que, pues no nada más educar a la población de pacientes, sino también pues al personal del área de la salud. Okay. Muy bien, doctora. Uh-huh. Ok, doctora, yo tengo aquí varias preguntas Uh-huh. que me han hecho y ahorita también están escribiendo por aquí. Me están preguntando si es normal tener un ciclo de 35 días. Sí, debemos de recordar que los ciclos de 28 más menos 7 días, o sea, entre 21 y 35 días son normales. Solamente hay que ver que pues la mayoría se mantengan en esos 35 días y que no tengamos ciclos de más, de menos y que tengamos mucha variabilidad entre los ciclos. Pero sí, 35 días todavía se considera normal. Muy bien. Otra pregunta, dice, ¿el azúcar alimenta el cáncer de mama? Sí, digo, no es como que propiamente tú comas azúcar y se alimenta el cáncer, Ujú. pero sí las vías de la insulina pues hacen que tengamos este crecimiento tumoral acelerado. Aunado a que las pacientes, obviamente, pues es una relación, las pacientes que consumen más azúcar, pues probablemente tengan resistencia a la insulina, citocinas de la inflamación, Ok. que tengan menor respuesta a los tratamientos. Si tienen sobrepeso u obesidad, las pacientes que, sobre todo que suben de peso durante los tratamientos, tienen una mayor probabilidad de progresión Ok. de la enfermedad y todo se traduce al final en una mayor probabilidad pues, de fallecer por un diagnóstico de cáncer. Entonces, pues sí, parte del diagnóstico, del manejo integral de las pacientes con cáncer, pues es el que las vea alguien De de nutrición nutrición. clínica. Ok, Uh-huh. muy bien. Ahora, otra pregunta que me hacían. ¿Qué son las biopsias líquidas? La biopsia líquida, wow, que te hicieron esa pregunta porque eso es algo relativamente nuevo en cáncer de mama. O sea, el diagnóstico de cáncer de mama se establece con una biopsia del tejido, o sea, el introducir una aguja al tumor, tomar un fragmento del tumor y mandarlo a analizar, ¿sí? Ajá. A patología
Y las biopsias líquidas son biopsias que se toman en sangre Ok. como para ver las células circulantes del tumor y el DNA tumoral. Ujú. Entonces, en mama, pues está explorando toda esta de la implicación de estas células, si realmente, por ejemplo, medir mediante una biopsia líquida las células circulantes, tumorales circulantes y el DNA tumoral y ver después de la respuesta de la quimio cómo es la presencia o ausencia de estas células, como Ok. para saber si lo podemos usar como para un seguimiento de las pacientes ya con diagnóstico de cáncer de mama, de la Ok. respuesta que están teniendo, no tanto como el suplir a la biopsia del tejido, porque Ah, ahí es donde nosotros, te digo, le podemos poner el nombre, el apellido del tumor ok. y tener otros tipos de factores que nos impactan en el tratamiento. Te digo, el índice de proliferación, que es el KI67, el grado Ok. tumoral, la invasión linfovascular, o sea, otras cosas que se tienen que observar ahorita directamente en el tejido. Ok. Pero buena pregunta, ¿eh? ¿Y esa biopsia ya se hace aquí en Nuevo León? ¿O Ahorita todavía no, todavía vos, no? que saben, mi conocimiento todavía no se hace, pero ya hay artículos muy grandes que están hablando de esto, entonces pues vamos a ver en los próximos congresos en estos años, a ver qué nos hablan de las células tumorales, a ver si eventualmente llegan a estar pues ya Pero de en ninguna las guías manera va a clínicas. reemplazar a la biopsia de tejido, ¿verdad? Se me hace Sí. difícil, Ok. se me hace difícil hablar como de algo como de ninguna manera Sí. porque no sabemos la ciencia hacia dónde va. Ujú. O sea, ahorita con la manera en la que estamos trabajando, pues no pinta como para que vaya a sustituir a la Ok. biopsia del tejido, pero pues la ciencia está creciendo pues a Sí. pasos agigantados en Ok. cáncer de mama más. Entonces, pues si realmente podemos hacer un diagnóstico de cáncer en algún futuro con una muestra de sangre, Qué padrísimo. pues qué Sí. mejor, sí, Claro. exactamente, porque así pues tú dices, hago un estudio de sangre, así como me hago mi biometría, mi perfil bioquímico, etcétera, y Claro. pues ya va, todo sería Sí, más porque sencillo. Uh-huh. en la biopsia, pues la verdad es que le tenemos miedo. Es de que me Claro. van a hacer una biopsia y sí, o sea, da miedo. Ay, ya cuando yo ya la vi y sé cómo se hacen, y aún así, o sea, da miedo. Entonces, si fuera de solamente que te sacan sangre, bueno, pues sería algo increíble, padrísimo, mucho mejor. Sí, Ok. claro, digo, creo que lo que más da miedo es el diagnóstico, no Sí. tanto el procedimiento, pero sí, sí tienes razón, o sea, creo que pues sí es algo complicado, pues el nosotros también poderle transmitir a una paciente, pues cómo es un procedimiento, cómo llegar a un diagnóstico, pero algo que le digo yo siempre a mis pacientes es, pues necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer para ver de qué manera lo vamos a atacar, o sea, si nos quedamos cruzadas de brazos, no vamos a decir, ah, pues hay una lesión y quién sabe qué sea, pues si es una lesión maligna, pues nos va a ganar. Entonces, Ok, pues vamos ya a ver qué tenemos y a ver de qué manera lo podemos atender. perfecto. Y bueno, aquí hay otra. ¿Qué diferencia hay entre la tomografía mamaria por electroimpedancia y, Electroimpedancia, sí. ajá, y una mamografía normal? Bueno, la principal diferencia es en la manera en la que se interpretan las Ok, imágenes. O sea, la mamografía convencional o tridimensional o en tercera dimensión es una, por así decirlo, una radiografía del seno, o sea, se presiona la glándula mamaria ajá, y se imprime esa imagen o se pasa esa imagen a un equipo para observar en blanco y negro, donde nosotros pues observamos en la zona blanquecina las microcalcificaciones, que es donde principalmente podemos hacer los diagnósticos de un cáncer localizado a tiempo, ok, y la mamografía por impedancia es un estudio que pues no lleva este apachurrón de la glándula mamaria, ok, sino simplemente se coloca el seno en un equipo que por medio como de ondas electromagnéticas, o sea, va marcando en color rojo, por así decirlo, las zonas que tienen una mayor probabilidad de tener lesiones. O sea, esto no se traduce en un BIRAT, sino como en una probabilidad de que sea maligno. ok, Eh, y digo, la realidad es que ahorita, 2023, las guías clínicas nos dicen
mamografía es el estudio de elección para el diagnóstico de cáncer de mama. Ok, perfecto, muy bien. Voy a ver si hay alguna otra pregunta. Aquí hay una. Yo di lactancia a mis 2 hijos, hacía ejercicio y así estoy en tratamiento de cáncer de mama. Gracias a Dios conocí a la doctora Paulina y me han atendido muy bien. Gracias, doctora Paulina y todo el equipo de UNEM de DICAM. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ahorita es el momento. Creo que ya no hay preguntas. Doctora, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información. Yo creo que este video se queda grabado en mi perfil para cuando alguien tenga alguna duda o quiera saber un poquito más sobre ti. A ti te pueden encontrar en tu Instagram, que es arroba. Así es, de rea punto, de doctora punto Paulina Herrera. Ajá. Y así estoy en Así Instagram. estás en Instagram y también pueden consultar contigo en el Hospital Ángeles, que ahí tienes la consulta privada. Así ¿Verdad? es. Bueno, doctora, pues te agradezco muchísimo. Gracias a todas las personas que se conectaron. Espero que esta mini charla les haya gustado y les haya dado como que información que qué padre que vienen muchas cosas nuevas. Ojalá y que lleguen pronto, porque pues nos van a beneficiar mucho a todas las mujeres. Sí, yo creo que eso pues es imprescindible, pues que nosotros vayamos avanzando conforme los nuevos tratamientos se vayan lanzando a lo largo de todo el mundo, que no nos quedemos atrás, pero pues volvemos a lo mismo, o sea, no nada más es la parte de los tratamientos nuevos, sino los diagnósticos tempranos. Y esta parte del diagnóstico temprano, tristemente, no siempre está en las manos del médico. Entonces, Sí, ahí es donde hay una corresponsabilidad con todas las mujeres que, pues como lo mencioné con anterioridad, o sea, hay que acudir a, si es que sienten alguna normalidad, si ven, si palpan, si hay secreción de sangre por el pezón, celulitis, enrojecimiento, lo que sea, tienen que acudir. Y si no tienen ningún síntoma, pues hacerse su mastografía una vez al año a partir de los 40. Entonces, creo que de esta manera, pues, si somos corresponsables o si compartimos la responsabilidad del cáncer, como yo siempre les digo, pues el cáncer de mama es tarea de todos, o sea, tanto de la paciente pues de acudir a sus diagnósticos, porque a pesar de que tienen el mastógrafo enfrente no van, porque a pesar de que está el centro de salud o el consultorio médico, pues no acuden a consulta, pues ahí, por más que tengamos a veces todas las terapias disponibles, pues el pronóstico sigue siendo no favorable, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, doctora, pues te agradezco mucho. Gracias a todos los que se conectaron. Cualquier otra duda que tengan, se la pueden mandar directamente a la doctora o a mí y yo se la hago llegar. Qué linda, Pues, Sandra, muchas gracias gracias. a ti. Muy buenas noches a todos y muy buenas noches, doctora. Bye. Igualmente, bye bye.